El término karoshi significa muerte por exceso de trabajo, algo que lamentablemente se volvió muy común en el Japón post-90s después de que estallara la burbuja económica. Kazunori Mizuno fue un reconocido animador y director freelancer, quien en 1986, después de terminar sus estudios en el Osaka Designer College, se uniría a Estudios Pierrot, y a pesar de volverse independiente 4 años después, Mizuno seguiría teniendo un lazo muy estrecho con la casa animadora ya que seguiría trabajando en sus producciones, de hecho fue en sus series más famosas como Yu Yu Hakusho, Bleach y Naruto. Lamentablemente su oficina en este estudio en el que había trabajado gran parte de su carrera, se convertiría en su lecho de muerte. Un 19 de marzo del año 2017, un día domingo, un día laboral como cualquier otro, él le diría a sus compañeros que estaría tomando una pequeña siesta en su oficina. En Japón, no es raro tomar siestas en el trabajo, debido a las extensas jornadas laborales, entraría en un sueño del cual no podría despertar, había fallecido repentinamente a la edad de 51 años. Debió ser choqueante para sus compañeros haber encontrado el cuerpo horas después. La causa de muerte no está clara, pero los medios reportan este incidente como karoshi, muerte por exceso de trabajo. En ese caso se consideraría accidente laboral, aunque luego de que pasara la noticia ya no hubo seguimiento del caso por parte de los medios y nadie más volvió a hablar de la vez que dentro de los estudios Pierrot alguien murió. El año 2016 la revista Jump Giga entrevistó a los mundialmente reconocidos mangakas, Masashi Kishimoto y Yoshihiro Togashi. Una parte de esta entrevista fue sobre sus habilidades para el dibujo cuando eran niños. El entrevistador le preguntó a Masashi Kishimoto si podía dibujar tridimensionalmente desde pequeño y Kishimoto respondió que no podría responderle, al parecer no recordaba si podía, pero podía decirle que sabía de alguien cercano a él que sí. Resulta que uno de sus asistentes llamado Mikio Ikemoto desde niño tenía la habilidad de dibujar profesionalmente. El pequeño Ikemoto supo que sus dibujos tenían valor cuando sus compañeros se los empezaron a comprar ya que él hacía sus propias pegatinas Bikuriman, una famosa marca de chocolates que traen pegatinas coleccionables dentro. ¿Pero por qué Ikemoto hacía sus propias pegatinas? La triste razón del por qué hacía sus propias pegatinas era porque no tenía dinero para comprarse los chocolates cuyo valor era de solo 30 yenes. Imagina vivir en Japón, juguetes y chucherías por doquier y solo poder ver el escaparate. Uno pensara que la sociedad de consumo te hace pensar que lo necesitas y que quizá es solo un engaño del sistema para mover la economía, pero un niño no pensará eso, simplemente se sentirá mal. Pero a pesar de todo Ikemoto vio una oportunidad en esta falencia y actualmente tiene un buen pasar, luego de trabajar como asistente de Kishimoto en Naruto desde el volumen 1 hasta el último, además, hacer aportes a la obra como el diseño de Haku y Zabuza y haber hecho gran parte de uno de los paneles más memorables del manga. Ahora trabaja en Boruto como el dibujante principal con un particular y controversial estilo de dibujo que media entre su clásico estilo occidental y el estilo de Kishimoto. El aclamado director, escritor y animador Hideaki Anno, conocido por crear Shinseiki Evangelion o mejor conocido como Neon Genesis Evangelion, y últimamente reversionar clásicos con su oscura visión de la sociedad y la vida. Desde niño le gustaba mucho el anime y los tokusatsu, género de efectos especiales. Sus profesores siempre lo alentaban a dibujar ya que le decían que era muy bueno en ello. Sin embargo tenía problemas en casa, que claramente serían plasmados en sus trabajos, especialmente en su Magnus Opus, Evangelion. Su padre Takuya Anno, cuando tenía 16 años sufrió la amputación de su pierna, y por eso Hideaki Anno siempre escuchaba a su padre quejarse con su madre sobre su discapacidad y a veces desquitaba esa frustración con Hideaki golpeándolo y pateándolo.
Aunque la cúspide de su trauma fue una vez que su padre le dijo algo que no puede recordar con exactitud, pero le quedó la sensación de ser algo que una madre le diría a un bebé que no quería tener, algo como, ojalá no estuvieras aquí. Esto lo contó Hideaki Anno hace muchos años en una entrevista para el periódico Asahi Shimbun. Este artículo termina con algo bastante curioso. El director cuenta que en sus producciones él suele dibujar robots destruidos y con partes del cuerpo faltantes, ya que algo roto o deficiente se le viene a la cabeza de forma más natural, a veces una falla del cuerpo, otras veces de la mente. Otaku en Japón significa viciado, puede ser por cualquier cosa, pero las personas obsesivas por el manga y el anime tienen una especial mala fama en el país que los vio nacer, y fue en parte por un hecho bastante turbio. Tsutomu Miyazaki, nacido el 21 de agosto de 1962 en Tokio, fue un otaku bastante inusual. Nació con una malformación en las manos, la cual lo hizo blanco de bullying en la escuela. Esto lo hizo aislarse de la humanidad y refugiarse en el anime y el manga. Sus profesores lo consideraban un joven tranquilo, que solía escribir ensayos donde decía que quería tener una vida normal, pero jamás podría tener algo así por sus manos. A pesar de todos sus problemas, logró salir de la Universidad Politécnica de Tokio con el título de técnico en fotografía. De hecho, le gustaba mucho la fotografía, le solía sacar fotos a las entrepiernas de las jugadoras de tenis de la universidad, y gracias a su padre consiguió un empleo en la imprenta de un amigo de este. Miyazaki, a pesar de tener lo que podríamos decir una vida estable, él no estaba satisfecho en cierto ámbito, el ámbito sexual, ya que él se sentía sexualmente inferior por su pene pequeño, por eso evitaba el contacto con mujeres de su edad, y lo terminó conduciendo a consumir pornografía infantil. En 1988 pasó algo que daría vueltas 180 grados su vida. La familia de Miyazaki realmente no lo quería, y Miyazaki tampoco se entendía con ellos. Tenían una relación bastante fría, con el único que se entendía era con su abuelo, y en este año él fallecería. Él era su cable a tierra, e incluso cuando falleció Miyazaki, se comió parte de las cenizas para intentar retener una parte de él. Luego de esto el monstruo se desataría, su lujuria no podría ser controlada. Primero espió a su hermana en la ducha, y cuando ésta le reclamó, Miyazaki la quiso estrangular y le golpeó la cabeza contra la pared, y luego agredió a su madre por defender a su hija y decirle que trabajara más y no mirara tanto anime. No mucho tiempo después empezó a cometer crímenes atroces que no puedo describir detalladamente por este medio apto para toda la familia, pero hubo 4 niñas involucradas que fueron antes y después de muertas, y parcialmente comidas por Miyazaki. Su arresto fue bastante sencillo para la policía. 2 niñas que eran hermanas se encontraban jugando en la calle, y él pasó en coche y le ofreció tomarles unas fotos. La hermana mayor se asustó y llamó a su padre, y encontró a su hija más pequeña sin ropa, y a Miyazaki intentando hacer algo con un lente de contacto y las partes de la niña que no les contaré. Luego de eso obviamente fue arrestado, y confesó todos sus otros crímenes. La policía registró su departamento y encontraron más de 6.000 cintas, casi todo era anime y películas del género gore, por ello los medios lo nombraron como el asesino otaku, lo cual estigmatizaría por muchos años a toda la comunidad aún más de lo que ya estaba. Miyazaki fue ejecutado por ahorcamiento en el año 2008, pero años antes, en 1994, como guinda del pastel, su padre Katsumi Miyazaki no habría soportado el señalamiento público, ya que su familia era muy importante y esto era una terrible mancha en su reputación, así que se suicidó arrojándose a un río. Al tiempo después, Tsutomu Miyazaki envió una carta al periódico local donde decía que después de la muerte de su padre se sentía como nuevo.
Gracias al internet podemos tener un contacto mucho más directo con las personas detrás de nuestras obras favoritas, eso puede llegar a ser una experiencia realmente mágica, como cuando tu artista favorito le da retweet a algún fanart que hiciste o te mande saludos de cumpleaños. Pero por otra parte también puede ser una experiencia horrible para el autor, debido a lo intensos que pueden llegar a ser los fans. Hinako Ashihara fue una mangaka con una larga trayectoria, quien empezaría su carrera con un manga llamado Girl Lesson en el año 1995 y desde el 2017 hasta su fallecimiento en 2024 publicaría Sexy Tanaka-san, un manga bastante popular en Japón que ganó el 9º Gran Premio Anan Manga Award, pero que lamentablemente quedaría inconcluso. Tanta era su popularidad que tuvo una adaptación televisiva por parte de la cadena NTV, aunque como cualquier adaptación sea anime o live action como este caso, corre el riesgo de estar sujeto a cambios drásticos con respecto al material original. La emisión del programa comenzó el 22 de octubre del 2023 y terminó un 24 de diciembre del mismo año con 10 capítulos, y no fue precisamente bien recibido ya que este se alejaba bastante de la historia original y ya que se sabía que uno de los requisitos para dar luz verde al proyecto era la fidelidad con la obra. Esto hizo enojar mucho al fandom, a lo que la autora tuvo que salir a responder la ola de críticas de los enojados internautas en su cuenta de Twitter, aunque según otras fuentes dicen que esto se hizo en su blog. Estas declaraciones decían que la televisora no cumplió con la condición previamente establecidas de ser fiel al manga y varias escenas fueron eliminadas y por alguna extraña razón ella no pudo comunicarse más con Tomoko Aizawa, la escritora a cargo del dorama y su única conexión con la gente de la cadena. Esta publicación hizo que los ya muy iracundos fans volcaran toda su ira contra la escritora y la cadena televisiva. Esto hizo que Ashihara borrara la publicación y pidiera disculpas en su cuenta de Twitter el día 28 de enero. Ese mismo día ella desaparecería y al día siguiente fue encontrada a 4 días de su cumpleaños número 50, según los medios de comunicación es altamente probable que la causa haya sido suicidio. Se cree que porque no aguantó la presión de los fans y las consecuencias que traería su publicación borrada con la NTV, otros piensan que fue porque no soportó que arruinaran su obra y la frustración que le provocó no poder hacer nada al respecto siendo traicionada por la cadena. Pero eso es algo que jamás sabremos.